Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a hablar respecto de los principios de la geografía, ¿ya? Los principios geográficos van a ser normas que van a regir el estudio y también el accionar de la geografía como ciencia, ¿ya? Y que van a permitir llevar a cabo una investigación eficiente tanto de los hechos como de los fenómenos geográficos. ¿Ya? Estos principios geográficos son varios. Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos mencionar, miren, al principio de localización o extensión, tenemos también al principio de causalidad o explicación, al principio de relación o conexión, al principio de actividad o evolución y al principio de comparación. Cuando se hace un estudio respecto, ¿no?, de un lugar, un estudio geográfico en sí, se tienen que tomar en cuenta estos principios porque solo de esta manera podemos llegar a conocer bastante bien, de forma completa, los hechos y los fenómenos geográficos, ¿correcto? Por eso es importante hablar de ellos. Veamos por aquí cada uno de los principios, ¿ya? Vamos a colocarnos a un costadito para poder leer respecto de los principios. Comenzamos con el principio de localización, ¿ya? Este principio, chicos, va a ser planteado por el alemán Federico Ratzel. Este principio consiste en ubicar en forma precisa, en forma exacta, los hechos y los fenómenos geográficos. ¿Qué quiere decir? Que para ubicar en forma precisa a los hechos o fenómenos geográficos, yo tendría pues que tomar en cuenta su longitud, su latitud, la superficie, la altitud, ¿no es verdad? Y los límites que tiene también dicho principio geográfico. Por ejemplo, ¿no? A ver, recordemos, si yo digo, el Perú está ubicado en, ¿ustedes qué responden? ¿Dónde está ubicado el Perú, chicos? ¿Dónde está ubicado el Perú? A En ver, América del Sur. muy bien, ¿dónde más? em, Solo en América del Sur. A ver, algo más preciso, muchachos. A ver, recuerden, Trujillo. A ver, ¿qué nos podría agregar Trujillo? Abajo de la línea ecuatorial. Bajo la línea ecuatorial, Al sur de la línea ecuatorial, muy bien, ¿qué más? A ver, pregunta, ¿con qué países limita Perú? em, Bolivia, Bolivia, Chile, Ecuador, Muy bien, Brasil, muy bien. Ecuador y Colombia. ¿Ya? ¿Cuántos son en total? 5, ¿Cinco? 5 países, claro, ¿no? 5. Claro, muy bien, chicos. Entonces yo diría, a ver, usando el principio de localización, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Limita con 5 países que vendrían a ser, pues, los ya mencionados, ¿no? Por el norte, Ecuador y Colombia; por el este, Brasil; por el sureste, Bolivia; y por el sur, Chile. 5 países, ¿no? Tiene una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados, una altitud máxima de 6.768, ¿no?, metros sobre el nivel del mar, y además también diría, ¿no?, que el Perú pues se ubica muy cerca de la línea ecuatorial, como ustedes lo han indicado, exactamente a 0 grados, 1 minuto con 48 segundos de latitud sur. Entonces, ¿qué he hecho yo? He hecho uso de, ¿no?, una de de los principios de geografía, que es el principio de localización, ¿ya? Así tenemos que ubicar con precisión, con exactitud. No solamente, el principio de localización no solamente tiene que consistir en, ya, lo ubico en el continente, ¿en qué continente estará? Por ahí está. No, sino tiene que ser más preciso, porque así nosotros localizamos muy bien nuestro objeto de estudio y lo podemos conocer a profundidad, ¿ok? Otro ejemplo que yo les he puesto acá, que yo les he colocado aquí, es respecto del río Amazonas. Sabemos que el río Amazonas, pues, es el río más largo, más caudaloso y más profundo del planeta, que nace, ¿no?, en el Perú y desemboca en el Océano Atlántico, atravesando el territorio de Brasil. Pregunta, ¿cuántos países directamente atraviesa el río Amazonas? ¿Por cuántos países cruza el río Amazonas? Yo ya mencioné a 2. ¿Qué territorios cruzará el río Amazonas? Perú, donde nace. Luego, ¿qué sería? Colombia, Colombia, muy bien. Y el tercero, ¿cuál sería? Brasil. Brasil. Muy bien, chicos.
Pero sucede, como ustedes observan aquí en este mapita, que el río Amazonas, si bien es cierto, es este, ¿no? Este de aquí representado con una línea azul gruesa, el río Amazonas tiene muchos ríos afluentes. ¿Recuerdan ustedes que eso estudiamos el año pasado? Cuando dijimos, ¿no? De que los afluentes son ríos secundarios que alimentan al río principal. Y el río Amazonas tiene muchísimos afluentes. Dice que en toda Sudamérica el número de afluentes llega a ser de 1000 afluentes. Profesora, ¿y esos 1000 ríos afluentes están solo en Perú, Colombia y Brasil? No. También tenemos afluentes, fíjese aquí en el mapita, miren, en Venezuela, en la zona límite de Guyana, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, también, y por supuesto en Ecuador, ¿no? Entonces, el río Amazonas definitivamente abarca un espacio grande si tomamos en cuenta a todos sus afluentes. Por eso tendríamos que decir que el Amazonas forma la cuenca más grande del planeta, con una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Dónde se ubica? En América del Sur. ¿Dónde nace? Nace, ¿no? En los deshielos de los glaciares, como por ejemplo el Nevado de Mismi, ¿ya? Que se encuentra en Arequipa, a 5.597 metros sobre el nivel del mar. Ahí nace. Claro, no con el nombre de río Amazonas, ¿ya? Pero ahí está, digamos, el origen más remoto del río. Y va desplazándose, ¿no? Para recorrer parte de la región andina, luego pues hacia el oriente, llegando a la selva, ¿no es verdad? A través de diferentes pequeños ríos y finalmente en el departamento de Loreto, ahí es donde recién toma el nombre de Amazonas, ¿ya? Pero el Amazonas, vuelvo a repetir, tiene su origen bastante remoto en el departamento de Arequipa. Desde donde nace hasta desemboca son pues cerca de 7.000 kilómetros de longitud, ¿ya? Eso es lo que pasa con el caso del río Amazonas. Muy bien, segundo principio, el principio de causalidad. Este principio, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que determinar las causas de la existencia de un hecho o fenómeno geográfico. O sea, buscar por qué ocurrió, cuándo ocurrió, a qué se deben esas características del hecho o fenómeno geográfico, ¿correcto? Si nosotros podemos dar respuesta a ello, entonces estamos haciendo ya ciencia geográfica. El autor de este principio sería Alexander von Humboldt. Y miren por aquí la imagen que les he compartido. A ver chicos, esta imagen que observan en pantalla, ¿qué recrea? A ver si me dicen. ¿Qué recrea esta imagen, chicos? ¿Qué será esto que estoy compartiendo en pantalla? El choque de las placas. Claro, muy bien. Es el choque de placas tectónicas. Chicos, cuando las placas tectónicas se mueven, ¿dan lugar a qué? ¿A la formación de qué? A ver un poquito más fuerte. ¿Montañas? Montañas, claro, cordilleras, ¿no? Por ejemplo, si me preguntaran a mí, ¿no? Cosa que ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no? La cordillera de los Andes se formó como consecuencia de, ¿no? Entonces yo tendría que buscar, ¿no? ¿Cómo se formó la cordillera? Y la respuesta a esta pregunta sería que la cordillera de los Andes es producto del desplazamiento de dos placas tectónicas. ¿Cuáles son? Una es la placa de Nazca y la otra es la placa sudamericana. Estas dos placas, miren, se mueven así, en sentido contrario. Se mueve una, ¿no? Hacia la otra, ¿ya? Pero una de las placas se hunde, ¿ya? En este caso es la placa sudamericana, la que se desliza por debajo y da lugar a un fenómeno conocido, pues, como la subducción de placas. Es este movimiento lo que provoca, ¿qué cosa? Que en parte del material que se hundió sea sometido a altas temperaturas aquí en la parte baja y ese material diluido se, digamos, pegue, ¿no? a la otra capa, a la otra placa, se pegue por debajo y genere el levantamiento del relieve. Es así, ¿no? Como se ha ido formando, pues, las cordilleras a lo largo de la historia de la evolución de la Tierra, ¿ya? Así que no se vayan a olvidar. Entonces, si me preguntan a mí cómo se formaron las cordilleras, la respuesta sería que estas tienen su origen en el desplazamiento de las placas tectónicas, ¿ya? Principalmente en la subducción, en la convergencia de las placas, ¿ya? Ahí está la explicación a cómo surgieron las cordilleras. Tercer principio. El tercer principio es el principio de actividad. Este principio, ¿qué nos dice?
Va a ser propuesto por el francés Jean Monnet y dice que todo hecho o fenómeno geográfico, ¿ya?, ha ido cambiando con el paso del tiempo, que nada se mantiene estático, que todo ha ido evolucionando, ¿correcto? Por eso dice, ¿no? Todos los hechos y fenómenos geográficos están en permanente modificación, en permanente cambio, ¿ya? Y los agentes que generan dicho cambio son tanto el hombre como también la misma naturaleza. Por ejemplo, a ver, hagamos un recuento rápido. La semana anterior, ustedes comentaban de que ahí donde viven, yo los conozco, ¿no? Ustedes ya desde el primer año y sé que hay chicos, pues, que, bueno, la gran mayoría de ustedes viven, ¿no?, en la zona norte de Lima, ¿no es verdad? Y conversando en alguna ocasión, ustedes comentaban que sus padres, sus abuelitos les habían contado que ahí en la zona donde viven existía antiguamente chacras, ¿no es verdad? López Romero, su cámara, por favor. ¿Ya? Igual Vera, su cámara. ¿Ya? Tiene que estar, Siguay, su cámara. ¿Ya? Tiene que estar con la cámara prendida. ¿Correcto? Muy bien, gracias. A ver, miren, estábamos comentando respecto, ¿no?, de lo que era, pues, la zona, de la zona norte de Lima. Y les decía de que antiguamente en esta región existían muchas chacras. Bueno, en realidad alrededor de toda Lima habían haciendas. Esas haciendas terminaron dando paso a la urbanización, ¿no? O sea, se dejaron de cultivar, las tierras fueron lotizadas y fueron comercializadas, ¿no? Fueron vendidas, se instalaron, pues, cooperativas, se instalaron urbanizaciones y es ahí en donde hoy en día están instalados, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en cuestión, por ejemplo, de algunas décadas, lo que ha venido ocurriendo es que se ha venido generando el cambio, ¿no?, del escenario, ¿no?, del escenario, digamos, pues, social, ¿no?, en ese lugar. ¿Por qué? Porque si antes había haciendas, ahora hay zonas residenciales. ¿Cambió o no cambió? Claro que sí cambió, ¿no? Acá tengo un ejemplo que va más o menos cercano a lo que estamos comentando, ¿ya? Miren estas imágenes de acá. A ver, Cornejo nos va a comentar, ¿ya? Vamos a ver estas imágenes. Fíjense, son fotografías, varias por si acaso, que vamos a visualizar bien, ¿ya? A ver, miren aquí, miren las fotografías. Estas fotografías, ¿qué nos muestran, chicos? A ver, Cornejo, ¿qué ves aquí en las fotografías? Las zonas de los cerros de Lima. Sí, pues, ¿no? Como yo les comentaba, la clase pasada, Lima era una ciudad muy chiquita, ¿sí o no? Y Lima creció así, rápidamente, miren, a partir de los años 40, 50, sobre todo en adelante, ¿no? Mucha gente dice, yo vivo en Lima, ¿no? Pero ¿en qué parte de Lima vives? Bueno, puedo vivir en Comas, Caraballo, ¿no? Puedo vivir en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador. Pero muchas de estas zonas que estoy comentando, sobre todo en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, como el caso de, ¿no?, en la zona de Comas, Caraballo, hay abundantes cerros, ¿no es verdad? El Agustino, etcétera. Y la gente se ha instalado en esos lugares, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás. Miren esta imagen impresionante, ¿no?, de lo que es Lima en la actualidad. Somos 10 millones de habitantes hoy en día. Y lógicamente Lima ha quedado, digamos, desabastecida o incapacitada para abastecer a tanta población. Por eso mucha gente hoy en día en nuestra capital carece de los servicios mínimos y básicos que todo ser humano debería de poseer, como vendría a ser luz, agua y desagüe. Hay mucha gente que sigue comprando agua de las cisternas, ¿no? Mucha gente que sigue comprando agua en cilindros, en baldes, en bidones, porque lamentablemente hasta ahí no llega el servicio de Sedapal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos incluso no pueden acceder porque están en zonas tan altas que llevar a cabo un proyecto, ¿no?, de infraestructura, ¿no?, pues, de abastecimiento de agua hasta allá, sería costosísimo. Y es bien difícil, ¿no? Porque estamos hablando de zona alta. ¿Cómo abastecer? A ver, ¿con qué fuerza podría subir el agua, ¿no?, hasta esos lugares? Bien complicado, ¿no es verdad? Por eso es que hay muchos problemas respecto, ¿no?, del abastecimiento de la población. A ello también, pues,
resumamos, ¿no? Las malas decisiones de las autoridades, ¿no? Muy bien, principio de relación. ¿Qué nos dicen? Que los hechos o fenómenos geográficos no están apartados, ¿ya? Que los hechos o fenómenos geográficos están conectados entre sí, que un hecho puede influir sobre otro hecho, que las características de un fenómeno geográfico pueden tener cierto impacto, influencia sobre otro fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, aquí miren, yo pregunto y ustedes contesten. ¿Qué relación existe entre la corriente de Humboldt con las condiciones climáticas de la costa central y sur del Perú? A ver, pregunta y respuesta. Vamos a ver. Cueva. ¿Cuál sería la respuesta? López Romero, tu cámara. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver, Cueva. ¿Qué relación hay entre la corriente peruana o de Humboldt y las condiciones climáticas de la costa central y sur del Perú? Muy bien, entonces, Cueva, ¿cuál vendría a ser la relación que hay entre las corrientes marinas, como la corriente peruana, y las condiciones climáticas de la costa central? Era la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? A ver. ¿Alguien prendió su audio? A ver si puede contestar. A ver, Sandoval dice en el clima, Cueva por aquí escribe, en el movimiento de la Tierra, dice empuja las aguas profundas y por lo tanto frías hacia el norte, hacia la superficie sería, ¿no? Claro, lo que pasa es que la corriente peruana de Humboldt es una corriente de aguas frías. Recuerden ustedes que esta corriente se desplaza desde lo que sería, pues, la zona de la Antártida. Y las características de corriente fría van a influir sobre el mar peruano. Igualmente, el mar peruano también tiene agua fría, como lo ha dicho muy bien Cueva. ¿Por qué? Porque debido al desplazamiento de la Tierra a través de su movimiento de rotación, debido a los vientos alisios principalmente, las aguas superficiales se mueven en dirección oeste y eso hace que las aguas profundas frías asciendan. Entonces, por eso siempre el mar peruano se mantiene con baja temperatura, en relación a lo que debería de tener por estar cerca de la línea ecuatorial. Y eso influye en el clima de la costa. Un clima con temperaturas bajas en otoño e invierno, ¿no es verdad? Con la presencia de unas nubes estratos que cubren nuestro cielo y que no permiten, pues, que se pueda visualizar muy bien lo que vendría a ser, pues, ¿no? Digamos, la atmósfera, sobre todo la parte, ¿no?, superior a las nubes, claro, presenta un clima húmedo en invierno sobre todo, ¿ya? Entonces, todas las condiciones de nuestro clima están vinculados directamente con las características del mar peruano, ¿ya? Ahí está, así que eso lo tenemos que recordar. Entonces, ahí hay una relación, ¿no? ¿Entre qué? Entre el mar y sus elementos o componentes y el clima de nuestra costa. ¿Ya? Muy bien, veamos por aquí otro principio más, el último, el principio de comparación. Este principio va a ser planteado por Carl von Ritter, ¿ya? Y Paul Vidal de la Blache. Este principio dice que podemos establecer semejanzas y diferencias entre distintos hechos o fenómenos geográficos, ¿ya? Para poder encontrar puntos generales entre ellos o para poder también individualizarlos, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo al mar peruano con el mar Mediterráneo, encuentro una gran diferencia. Primero que el mar peruano forma parte del Océano Pacífico. El mar Mediterráneo, chicos, forma parte de qué océano? El mar Mediterráneo. ¿Integra qué océano? A ver, López Romero, ¿a qué océano integra el mar Mediterráneo? ¿Te acuerdas? Al océano. ¿Qué océano? A ver, por aquí están respondiendo. Vamos leyéndolo a los chicos. ¿Ya? Están un poco tímidos el día de hoy. Al Atlántico. Muy bien, Trujillo. Muy bien, Trujillo. Al Océano Atlántico, ¿no? El mar Mediterráneo forma parte del Océano Atlántico. Profesora, ¿cuál es el mar? Toda esta zona de acá, mira. Todo esto es el mar Mediterráneo.
¿ya? Que baña las costas del sur de Europa, países como por ejemplo España, Francia, Italia, entre otros, sus costas son bañados por el mar Mediterráneo, ¿ya? Baña también el norte de África, Egipto, por ejemplo, ¿no? Uno de los países destacados del norte de África. El cercano oriente asiático también es bañado. Pero está encerrado, dirás tú, ¿no? Todo este mar está cerrado. No, aquí hay una pequeña abertura, chiquitita, que se llama Estrecho de Gibraltar. Cruzando ese estrecho, el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, parte de este mar se conectaría con ¿qué? Con el océano Atlántico que está acá, ¿no? En toda esta zona de acá. ¿Ya? Mientras que el mar peruano forma parte del océano Pacífico. Otra diferencia, que el mar peruano es un mar de tipo epicontinental. Lo leemos aquí, tipo epicontinental. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que es un mar abierto, directamente conectado con todo el océano Pacífico, ¿no? En cambio, el mar Mediterráneo es un mar abierto, chicos. ¿Se conecta completamente con el océano Atlántico, sí o no? No, es un mar cerrado, sí o no. De ahí su nombre. Mediterráneo quiere decir, ¿no? Encerrado, ¿ya? Y bueno, ¿no? Esa condición pues influye mucho sobre la población del lugar. Otra cosa, que el mar Mediterráneo es considerado como el mar más comercial del planeta, ¿ya? Aquí muchos países entran a relacionarse comercialmente. Países de África con parte de Asia y Europa, como lo habíamos comentado hace un ratito, ¿ya? Muy bien, hasta aquí respecto de los principios. Vamos a ver la división de la geografía. Te preguntan a ti cómo se divide la geografía. Tu respuesta sería que la geografía puede ser dividida en geografía general y geografía regional. ¿Ya? La geografía regional nos habla sobre un espacio en específico, sobre un territorio en específico, limitado. Por ejemplo, en geografía regional se podría hablar de solo geografía del Perú, ¿no? Geografía de Chile, geografía, ¿no? De Colombia. O sea, estamos hablando de un espacio en particular. En cambio, la geografía general estudia aspectos muy amplios, ¿ya? Acerca de la estructura del planeta, acerca, ¿no? De la población mundial, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que estudia la geografía general, que a su vez se divide en geografía física y geografía humana, ¿ok? En la geografía física, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, en la geografía física encontramos que estudia a los suelos, estudia la formación de los continentes, de las cordilleras, estudia, ¿no? El recurso hídrico, estudia la atmósfera y a los elementos que viven, obviamente, al interior de esos espacios, ¿no? Entonces ahí tenemos a la geomorfología, que estudia el origen, la formación del relieve, la climatología, que estudia, pues, las características climáticas que hay en el mundo, la hidrografía, que por supuesto estudia, ¿no? El recurso hídrico. Por cierto que todas estas ciencias, chicos, también se subdividen en otras más, ¿ya? La biogeografía, que estudia, ¿no? Plantas, animales, en relación, ¿no? A las características o actividad humana, ¿ya? Y la geografía humana, que habla pues específicamente del hombre, su organización dentro del espacio geográfico. Ahí vamos a estudiar, por ejemplo, la población peruana, ¿no? Al final del año escolar se toca un tema que es demografía, y vamos a hablar del último censo que se llevó a cabo en el Perú. La geografía económica, vamos a hablar de actividades económicas, ¿ya? Geografía política, por ejemplo, las fronteras, la división. La hidrografía, ¿hidro qué cosa es, Corso? ¿Hidro qué cosa es? Hidro, si yo digo hidro, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, dice, hace calor, quiero hidratarme. ¿Qué cosa es hidro? Agua, ¿sí o no? Claro. Bueno, Claro, entonces si yo digo hidrografía, grafos es estudio, tratado. Entonces, hidrografía, ¿qué va a estudiar? Al agua. ¿Ya? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Veamos también otra característica importante. Veamos por aquí la importancia de la geografía, ¿no? Pregunta, profesora, ¿para qué voy a estudiar ese curso? Algunos dirán, no, es muy largo, profesora, son muchos datos, hay que estudiar banderas, países. Y yo les comento algo, ¿no? Antes, hace años atrás, yo recuerdo que cuando llevábamos el curso de geografía en la escuela, los profesores nos enseñaban sobre países también, claro. Recuerdo que hablaban atmósfera, ¿no? Hablaban de lo que eran los ríos,
pero cuando entraba el tema de países, uy, teníamos que hacer un chambón, un trabajo grande. ¿Por qué? Porque teníamos que hablar sobre las monedas, ¿no? Los idiomas, al igual que ello, las fronteras de los países de diferentes partes del mundo, y aprendernos las banderas de cada uno de ellos, los colores de las banderas. De verdad era grande lo que tenía que memorizar. Pero hoy en día la geografía no solo es descriptiva, ya les dije, la geografía es una ciencia, ¿no? Y como ciencia nos sirve para poder, ¿qué cosa? Para poder ir descubriendo, ¿no? Las características de los hechos y fenómenos geográficos y de qué manera todo eso, ¿no? Influye sobre el ser humano y cómo la actividad humana influye sobre el medio ambiente. Por eso, ¿por qué es importante la geografía? Porque nos permite organizar de una manera, ¿no?, adecuada nuestro espacio geográfico, evitando contaminarla, ¿no? Evitando, por ejemplo, acabar con los recursos que hay en el interior, ¿no? Tú tienes un jardín, planta un árbol que dé frutos. Por ejemplo, al frente de mi casa, mi padre hace años atrás plantó un árbol de pacay. Y cada cierto tiempo, en esta temporada, por ejemplo, en estos días, ¿no? Mi cuñado cosechó este pacay. O sea, y el pacay es un fruto que en los mercados lo venden no a tan bajo costo, ¿no es verdad? Pero tenemos un árbol de pacay frente de nuestra casa donde está el jardín, ¿no? Y hay más allá otros vecinos, ¿no? Que tienen pues sus árboles de papaya, ¿no? Su árbol de plátanos, etcétera. Entonces, o sea, darle un uso adecuado a nuestro espacio sería pues lo pertinente. No es así lo correcto, ¿ya? No podemos tampoco pues abusar, ¿no? De excedernos en el uso del suelo. Eso ya sería un extremo, ¿no? Conocimiento de los recursos naturales. El Perú es un país rico en recursos naturales, ¿no? Hace poco estaban debatiendo sobre el litio, sobre las minas de litio que se han encontrado en Puno. No sé si ustedes han escuchado algo al respecto. Que el Estado, ¿no? El gobierno de Sagasti ya firmó un contrato y que se está entregando el litio. Ya, pues el litio es un recurso hoy en día muy cotizado en el mercado internacional. Tiene un costo alto que se dice que en cuestión de una década se va a multiplicar el valor que tiene. ¿Para qué sirve el litio, profesora? Para poder fabricar piezas de los equipos de telefonía, ¿no? Para todo lo que tiene que ver la alta tecnología de hoy en día, ¿no? Los autos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Las piezas del celular, ¿no? Entre otros más, ¿ya? Requieren de litio. Y el Perú tiene una mina gigantesca de litio. Pero no podemos explotarla de manera desmesurada. Y mucho menos explotar ese yacimiento a costa de la contaminación del suelo y de los ríos, ¿sí o no? Ah, profesora, pero Puno está lejos, a mí no me importa, yo vivo en Lima. Sí, pues, pero hay que recordar algo, ¿no? Que los alimentos que se producen en el interior abastecen a la capital. Nosotros vivimos en una ciudad que depende del resto del país, ¿ya? Y si nosotros no le damos un uso adecuado, definitivamente, pues, vamos a terminar afectándonos, ¿ya? Aparte que tenemos que preservar el medio ambiente, ¿no? Mejor conocimiento de los pueblos, sus costumbres, ¿no? Descubre los desequilibrios entre el hombre y la naturaleza que hemos estado comentando hasta hoy día, para que así se pueda formar conciencia de la sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Muy bien, cuidemos el medio ambiente, protejamos los recursos, ¿no? Reduzcamos el nivel de contaminación, serían algunos de los aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos viendo otros aspectos más.